Buenas. Hoy tengo la enorme satisfacción de poder entrevistar a Eugenio Monesma, que es el hombre que más ha hecho por la recuperación de los oficios artesanales y de las actividades productivas de naturaleza artesanal, de algunas preindustrial incluso, del pasado inmediato. Es decir, hay un momento cuando la industrialización del país en los años 60 y 70 que para la mayoría de la gente estas actividades pues quedaron obsoletas, fuera de lugar, incluso se veía como algo a demonizar porque era un pasado horrible, se decía que de hambre, atraso y tal. De esto ha llovido mucho, ¿eh? Hoy ya, pues, una vez que el proyecto de la modernidad ha naufragado o está naufragando, o de muchas maneras, no solo de una, pues más y más gente, sobre todo gente joven, empieza a mirar lo que entonces se hacía con otros ojos, no como una curiosidad antropológica, ni como algo que se pueda considerar simplemente útil para mostrarlo, sino como una actividad productiva que quizá en un momento, cuando la crisis actual apriete, porque claro, la cosa va a peor, la economía actual es ineficiente básicamente, es improductiva. Entonces, pues ahora empezamos a ver las cosas de otra manera y entonces, pues en este diálogo con Eugenio podremos aprender muchas cosas del pasado. Empecemos por el principio. Buenas, Eugenio, ¿qué tal? Hola, muy bien, buenos días. O buenas tardes, según el momento que lo vean. Es el caso es que lo que sea bueno. Muy bien, pues tu caso es excepcional, ¿no? Sobre todo por la idea de ponerlo en vídeos, porque libros sobre el pasado, digamos, preindustrial, artesanal, de oficios, los oficios, pues sí, libros hay, ¿no? Pero en ninguno teníamos la oportunidad de ver cómo se hacía, es decir, de qué manera se hacían estos productos, estos bienes básicos, ¿no? Que hoy ya pues solo quedan como actividad de aficionados. Ya no son algo que lo hacían pues docenas de miles o incluso cientos de miles de personas en algún caso, estos oficios. La primera pregunta que se me ocurre es que cuentes cómo se te ocurrió a ti hacer esto, cómo fue que se te vino esta idea a la cabeza. Bien, yo en el año 79, que es cuando empecé a hacer cortos con una cámara de Super 8, pues hacía cine, cortos de tipo pacifista, antibelicista, etcétera, con animación, Jaque de Reyes, en fin, hice una serie de cortos que me permitieron ganar algunos premios. Pero yo desde muy joven, desde los 18 años, me interesaba muchísimo el mundo rural. De hecho, había un pueblo aquí en Huesca, Ibirque, donde íbamos ahí, que todavía estaban las casas en pie, íbamos allí y conocíamos ese mundo rural. Bien, luego me vinculé en el año 82, yo había hecho un documental que se titulaba Requiem por unos pueblos, es decir, sobre la problemática de los pueblos deshabitados, que no abandonados, porque ese término se está utilizando muchísimo, abandonados, y nadie abandonó los pueblos, los deshabitaron para buscar una vida mejor, pero sin abandonar sus propiedades. Entonces hice un documental sobre ello y me vinculé al Instituto Aragonés de Antropología y parece ser que entablamos muy buena sintonía con Ángel Gari y Manuel Benito y empezamos a decir, oye, pues convendría recoger pues las tradiciones, las costumbres que se pierden. En un primer lugar, pues hicimos un documental sobre una romería muy interesante en un pueblito de aquí de la montaña, la romería de los langostos, por las que unos langostos en el mes de enero predicen la cosecha que va a haber en el año que entra. Pero luego ya empecé pues con el tema de la forja, tema de canteros y llegó oportunidad de grabar, por ejemplo, alpargateros, carboneros, oficios quizás más complejos. Entonces, esta situación ya me empezó a encarrilar en un mundo que veía yo que ya se estaba perdiendo. Y entonces esto es como el coleccionista de cromos o el coleccionista de obras de arte o el coleccionista de pucheros, por ejemplo, ¿no? Que va a buscar, ostras, ahora este oficio no lo tengo, este hay que conseguirlo, ahora vamos a conseguir este otro. Y así ha sido poco a poco que hemos llegado pues, a recuperar pues, unos 1000 oficios aproximadamente, muchos de ellos desconocidos. 1000 oficios, impresionante.
Muy Bueno, bien. en las redes ya tenemos subidos más de 350 en este momento. 350. Uh-huh. En este momento, pero vamos subiendo, cada semana subimos 2 con mis hijos. ¿Alguno también es agrícola o más bien te dedicas a los artesanales? No, o sea, que muchísimos. No, a ver, bueno, desde el compañero José María, que es experto parece ser en temas del bosque, pues luego agricultura muchísimo, la siembra, la trilla, eso lo hemos grabado en varios sitios, el tema del cultivo de los viñedos, el cultivo del zumaque, en fin, cultivos muchísimos hemos grabado también. Ha sido un tema que me ha interesado bastante porque era también otro de los que se estaban perdiendo. El cultivo del lino, del cáñamo, el del centeno en el Pirineo, en fin, el algodón se me quedó pendiente. ¿Se te quedó pendiente? Sí, en la época había algunas zonas en Andalucía, ¿verdad? Aún quedaban algunas, sí, pero al final hoy, no. Que yo sepa no queda ya nada, pero nada. Málaga y por ahí, durante un tiempo sí se... Bueno, hasta el cultivo de la caña de azúcar llegamos a grabar abajo en Málaga, también, ahora te lo nombras, exacto. Muy bien. Y cuando quieras, José María, intervienes y haces las preguntas que creas, ¿eh? Bueno, solo algún inciso. No pude averiguarlo bien, pero don Juan Ruiz de la Torre, que fue mi profesor de botánica, era granadino y nos contaba así anécdotas, tenía un gran conocimiento del mundo rural, también del norte de África, porque trabajó allí varios años gestionando alcornocales, y decía que en Sierra Nevada también se cultivaba, bueno, ya se había perdido, que se había cultivado centeno con un ciclo largo, prácticamente de 2 años, al ser tierras muy altas, y debía ser similar aunque no lo conozco bien el tema, al de los Pirineos. Perdona, te hago un inciso. Precisamente en Zueros, en Córdoba, con el Real Jardín Botánico de Córdoba, y una experta en el tema, recuperamos el cultivo de la escaña, un cereal que prácticamente había desaparecido. Es muy parecido también al centeno y a la escanda que se cultiva en Asturias, y ahí recuperamos todo el proceso de este tipo de cultivo. Era importante tanto por el grano como por la paja, porque hay que tener en cuenta que la paja era un importante alimento. O, mira, por ejemplo, este sábado pasado, estuve en Burguete, en Navarra, en el Pirineo Navarro, donde unos amigos con los que hemos hecho algunos documentales me prepararon todo lo que era la construcción de una meta. La meta son como los borguiles donde se almacenaban los helechos. También la hierba, pero en el caso que grabamos fueron precisamente los helechos, porque también se aprovechaban los helechos para luego cama de los animales, porque era un buen absorbente de los excrementos y las orinas, y luego se convertía en un perfecto fertilizante para el campo. Perdón el inciso que te he hecho. Sí, no, muy interesante. Sí, José María. Sí, me encanta aprender de estas cosas, todos estos detalles. Me acuerdo que los helechos, yo me crié en Madrid, de todas maneras. Soy medio valenciano, medio castellano, de más sitios, que no he podido averiguar, de Asturias también algo por parte de mi abuelo materno. Pero hablando de los helechos, sí, del helecho aguileño, Pteridium aquilinum, tan grande que se muere en invierno y vuelve a brotar, que pueden tener algunos rizomas, a lo mejor un grupo de rizomas que forman como un bosquecillo de helechos, pueden ser, seguro, centenarios, milenarios muchas veces. Y se empleaba, recuerdo, en las pescaderías con el hielo picado para mejorar y conservar, ayudar a conservar el pescado. O sea que sí, también era importante. Que no he presentado a José María. Bueno, José María es del País Valenciano. Quiso estar presente cuando yo le informé que iba a tener una conversación con Eugenio,
quiso estar presente. Él es un gran entendido en árboles y plantas. A mí me gusta mucho escucharle y hacerle preguntas para mejorar un poco de mis escasos conocimientos, y también autor, entre otras cosas, de un libro que yo aprecio mucho, que son Los bosques de la Safor. Este libro está en valenciano, ¿no? Sí, solamente en valenciano. En un momento he tenido mi duda. Bueno, pues este es José María, y ahora pues seguimos con las preguntas. Cuando han pasado ya 40 años, Eugenio, ¿qué balance haces de tu obra? De todo lo que ha significado la recuperación de más de 1000 oficios, como has dicho antes. No sé cómo explicarte, o sea, ha sido que poco a poco vas haciendo, llega un momento que en este momento pues tengo pues alrededor de unos 3.300 documentales entre oficios, fiestas, gastronomía, porque tengo un programa en Canal Cocina desde hace 22 años, que son los fogones tradicionales, que precisamente hace poco estuve en tierras valencianas, en Elche, grabando también algunos fogones. Entonces, la valoración que puedo hacer, pues no te puedo decir, o sea, simplemente es que va pasando el tiempo y llega un momento en que aquella difusión que tú has comentado en vídeos VHS, posteriormente en DVDs, que ahora ya ni los ordenadores los venden con cartucho para el DVD, pues ahora hay un mundo que es el canal por internet, YouTube, Facebook, etcétera. Y entonces esa es la nueva vía de distribución. ¿Qué te puedo decir? Pues que yo me estoy quedando muy sorprendido de ver la acogida que está teniendo este archivo, pero no ya por parte de la gente mayor, nostálgica, que podemos decir, uy, mira los abueletes que como recuerdan sus tiempos jóvenes, que por cierto tengo alguna anécdota muy interesante reciente sobre esto, sino mucha gente joven que es la que está viendo estos documentales. Y te digo la anécdota porque el otro día en Instagram una enfermera me mandó una fotografía de su mano con la mano de una abuelita que dijo que tenía Alzheimer y que era muy difícil cada día poderle sacar 4 palabras, alguna sonrisa, y que le ponía los vídeos de Eugenio Monesma y la mujer no paraba de hablar, contando que ya segaba, que ya había cortado, que sus manos eran de trabajar, etcétera, etcétera. O sea, imagínate la alegría que te puede producir ese tipo de comentarios, ¿no? Insisto, y luego está la gente joven, que yo me quedé muy sorprendido de que chavales de menores de 20 años incluso, que están siguiendo mis documentales y me lo dicen gente, sus padres y tal, yo me quedo sorprendido. Entonces, ¿qué valoración puedo hacer? Yo he hecho un trabajo que consistía simplemente en ser intermediario de una cultura que se estaba perdiendo, reflejarla lo mejor que podía en unos documentales para luego que generaciones futuras los pudieran disfrutar y pudieran aprender. De hecho, pues hay gente que está aprendiendo de ellos, ¿no? Y les sirven como algo de lección, que también me llega algún comentario de ese tipo, ¿no? Como que los están utilizando como referente para algún cultivo, para algún proceso productivo, etcétera. Claro, claro. Es la base para una reflexión que queda pendiente, que yo la anuncio en mi libro Naturaleza, Ruralidad y Civilización, sobre el análisis del por qué desapareció todo aquello y si la calidad de los trabajos actuales es superior o es inferior a aquello. Dejemos el asunto de la productividad, pero sin la calidad del trabajo. Es decir, el trabajo forma al ser humano, es una de las principales actividades formativas. Sin embargo, el trabajo actual, el trabajo mecanizado que se hace en la agricultura o que se hace en la industria, porque artesanía ya queda muy poca, ¿no? Realmente forma o deforma al ser humano, ¿no? Ahora estamos viviendo un problema tremendo, que es la jubilación masiva de agricultores que están vendiendo sus tierras a grandes fondos de inversiones, a grandes empresas transnacionales, porque no consiguen que sus hijos quieran seguir trabajando en la agricultura actual, porque la agricultura actual es horrorosa, yo lo entiendo, yo conozco un poquito el tema y yo tampoco querría hacerlo, ¿no?
Entonces, cuando se nos dijo solamente que los procedimientos actuales de elaboración de bienes básicos eran más productivos, más eficaces, no se entró en el problema de que la obra también determina la calidad del operario. Entonces es muy diferente trabajar con las propias manos en una obra que tú controlas, en un proceso productivo que tú controlas, a simplemente meterte, digamos, con una tecnología que es ajena y que te lleva a un tipo de trabajo que más te deforma que te forma, ¿no? Pero esto sería una cuestión más de un segundo momento. Y lo que tú has hecho, pues Eugenio, está muy bien porque es sentar las bases, entre otras cosas, entre otras muchas cosas, para esas reflexiones, ¿no? Puesto que has dicho esto es lo que había, es así como se hacían las cosas, ¿no? Porque has tenido la paciencia de hacer vídeos durante todo el tiempo que estos trabajos se hacían. Incluso, pues es fácil, bueno, no es fácil, no, estos trabajos son difíciles de reproducir, pero uno puede hacerse una idea de cómo se hacían y aprender a hacerlos. Y yo creo que es así como alguna gente está viendo tus vídeos, efectivamente. Bueno, de hecho, todavía he recogido algunos oficios últimamente. Por ejemplo, en el Irati, en Navarra, recogí todo el trabajo de los barranqueadores y los cablistas, con testimonios directos. Ahora mismo, recientemente, hemos presentado uno que he terminado con ellos, que era contrabando y evasión en el Pirineo, sobre los contrabandistas en el Pirineo. Claro. Había algunos vivos, afortunadamente, que lo vamos a presentar el día 15 en la Filmoteca de Pamplona, 15 de diciembre. Hemos recogido, por ejemplo, la construcción de un tejado de tablillas. Pero ¿cómo parte todo esto? Esto parte de la voluntad de la gente. Hay gente que tiene esos conocimientos y todavía está dispuesto a decir, aquí vamos a hacer un tejado de tablillas y que se recoja en imágenes. Ellos ponen esa parte, su voluntad de trabajo y su trabajo, que para hacer un tejado de tablillas fue un trabajo enorme con mucha gente, y para hacer más de 7.000 tablillas de haya, o sea que fue un esfuerzo. Bueno, pues digo que son ellos los protagonistas en realidad. Voy a decirte un ejemplo muy curioso, y es, por ejemplo, el forcaire. Cuando grabé hace 25 años cómo se hacían las orcas con el litonero, un proceso bastante complejo, porque ya de la rama había que, durante el desarrollo, había que ir orientando para que salieran tantas púas como el forcaire quería. Bueno, pues hace unos años su nieto, que encima es licenciado, entonces estaba recogiendo el trabajo de su abuelo de hacer orcas, que no sirve para nada, seamos claros, porque ahora las orcas son de metal y prácticamente ya no se venden para la agricultura, ¿no? Y sin embargo él va a las ferias y lleva las orcas que hace él, que ha heredado el trabajo de su abuelo. En fin, que hay multitud de anécdotas que os contaría de gente que todavía valora esos procesos. Sí. ¿Ibas a decir algo, María? Perdón. No recuerdo si tienes algún estudio de la conversión de molinos en lo que se llamaba fábricas de luz, o sea, ¿tienes algún vídeo de este asunto concreto? No concretamente de la conversión, pero sí de los molinos, que a la vez eran fábricas de luz, lógicamente. O sea, casi todos los molinos le colocaban ¿perdón? ¿Sí? No, sí, eso, ¿no? Perdón. Que en el siglo XX ya se fueron, adaptando e incorporando fábricas de luz, sí, ¿no? En casi todos los molinos, incluso yo que salgo al monte en busca de estos elementos todavía que se conservan, pues desde molinos, batanes, azudes, acequias, todo esto, martinetes, todo esto que voy buscando. Cuando encuentro un molino siempre encuentras el transformador para convertir el movimiento del agua en energía eléctrica. En casi todos se produjo, como dice José María, en el siglo XX este tipo de utilización. Eso sí, para unas bombillitas en cada casa de 40 vatios, y a una hora determinada ya no se cerraba ya la producción de energía eléctrica. Sí.
A mí Bueno, me en un gustaría... momento como este, en el cual todo empieza pues a escasear, ¿no? Tenemos una inflación muy fuerte, tenemos una crisis energética, cada vez más esto es inevitable, habrá más personas, sobre todo más gente joven, que empiece a comprender que aquellos oficios también tenían una función útil que quizás sea necesario recuperar en el futuro, porque avanzamos hacia economías de supervivencia, eso para mí está claro, ¿no? Ahora mismo, pues todo el cuerpo productivo está muy dañadas las tierras agrícolas, está muy dañada la mano de obra industrial por los procesos brutales de sobreexplotación que tienen lugar en las empresas y también en los servicios. Y hay una situación que tiene muchos interrogantes. Quizá en algunos casos, o en bastantes casos, lo que antes se hacía con las manos, con procedimientos artesanales, que a menudo solían ser formas colectivas de trabajo, porque muchos de estos trabajos, no todos, ¿no? Algunos eran individuales, pero otros se hacían en cuadrillas, se hacían en equipo, pues entonces estos trabajos pueden tener una clave para la supervivencia en situaciones críticas o límites que pueden venir, ¿no? Los fanáticos de la modernidad dicen que todo aquello ya está condenado porque era ineficiente. Bueno, todo esto hay que revisarlo ahora mismo. Habría que hacer una revisión de todas estas petulantes afirmaciones rotundas y tajantes, cuando lo cierto es que un fenómeno inflacionario, si lo explicamos en su base como el que hoy tenemos, que es impresionante, un 10% anual de inflación, algo increíble, pues refleja un problema de fondo, mucho más allá de las tabarras monetarias, pues simplemente que hay escasez de bienes, ¿no? Hay una producción escasa de bienes en la base, entonces los bienes y servicios suben de precio, ¿no? Entonces esta escasez, que es el problema de fondo y el que va a continuar, a mi entender, podrían resolverse en parte o paliarse con la vuelta a los oficios, diversos oficios, aunque ya sabemos que no es fácil. Hay que decir a la gente que estos oficios son difíciles de aprender, ¿eh? No se pueden hacer soluciones fáciles. Antes aprendían de niños y se iban viendo a la familia cómo se hacía o a los vecinos, ¿no? Entonces estos sistemas de transmisión de los saberes se han eliminado y ahora pues no tenemos la manera de aprender, pero bueno, es solo un obstáculo que no es insuperable. Me gustaría saber qué piensas tú de la viabilidad futura creciente de estos oficios, Eugenio. A ver, primero, la sociedad de hace 60 años, la sociedad rural de hace 60 años, hay que tener en cuenta que esa sociedad ha desaparecido, era autárquica. Ella se suministraba de todo lo que la naturaleza le daba. José María está allí. Entonces yo le pregunto a José María, ¿cómo están los bosques? Los bosques hoy están intransitables. No se puede pasar, están todos llenos de zarzas, de vegetación baja. En fin, yo que voy al monte, cada vez es más problemático pillar una senda antigua de hace 60 años porque ya está comida por la vegetación. No hay ganadería, que es la base para mantener limpios nuestros bosques y para prevenir los incendios que tanto nos están acosando ahora y que tanta culpa echan a los demás. No, a ver, los bosques tienen que estar limpios. Perdona, yo como no soy experto le dejo que hable de este tema a José María. Dime tú en las ciudades, ahora sí, muy bien, va a haber un problema de suministro de gas, de precios elevadísimos del gasoil, de las calefacciones, de la electricidad. Ah, qué bonito sería ahora coger el hogar, tener un hogarcico con leña, ir al monte y traerte unos sacos de leña. ¿Y eso lo van a hacer en qué piso de Madrid tienen eso? ¿O en una ciudad? Eso no lo tienen en ninguna casas, ¿vale? Entonces es absurdo. O sea, lo difícil, el problema está ahí. Perdona, y yo me gustaría que el tema de los bosques, que es importantísimo, con su consiguiente ganadería, que se alimenta de todos esos retoños y brotes, es la que mantiene limpios los bosques. Yo creo que José María podría hablar de ello, ¿eh? Sí, Adelante, bueno, adelante. es un tema realmente muy complejo cuando la naturaleza a la vez, los bosques forman parte de la naturaleza y la naturaleza es sencilla, digamos, en el buen sentido del concepto de sencillez.
frente a la complejidad, digamos, humana, cómo complicamos la existencia muchas veces. Y en los tiempos que corren es verdad que el monte se ha dejado de usar y, en general, suele estar muy mal gestionado, tanto los que son de propiedad privada, porque las gentes ya no viven de sus montes, de sus tierras montañosas, antaño aprovechadas por sus antepasados, y hoy en día apenas o de una manera testimonial. O bien montes en general, la mayor parte de los montes gestionados por instituciones públicas, pues no tienen ni siquiera, no hacen ordenación de montes, que es una herramienta fundamental para manejar un monte a largo plazo, de una manera persistente, como se solía decir en la jerga forestal. Ya ven que ya, en cambio, también en el ámbito forestal se emplea mucho la cacareada palabra de la sostenibilidad o la sustentabilidad en países de habla hispana. Pero nada más lejos de la realidad, porque cuanto más se habla de las cosas, muchas veces menos se llevan a cabo. Y sí que es verdad que, además, que lo que se usa, pues funciona o se mantiene. Una casa en desuso, pues se va cayendo, se va llenando de humedades poco a poco. Algo parecido ocurre con la mayor parte de los territorios con montañas, con monte. Hablo de monte en general más que de bosque, porque bosques nos quedan pocos. Sin embargo, un monte puede estar arbolado o desarbolado, claro. Y predominan los montes desarbolados por una herencia del pasado y por el mal uso desde el siglo XX, desde la época desarrollista ya sobre todo, años 50, 60, y desde entonces hasta ahora, pues sumando y siguiendo con todo eso. Y claro que el ganado... Sí. No, yo eso sí iba a hablar, que el ganado, la ganadería extensiva. Sí, también, por supuesto, la fauna herbívora silvestre, donde la haya, o propiciar que exista, que pueda existir el día de mañana, por supuesto. Voy a darte un ejemplo. Mira, hace 2 años y medio, en septiembre, bajé con una de las cañadas, la cañada de los Roncaleses, desde Belagua en el Pirineo Navarro hasta Las Bardenas, 8 días caminando y conviviendo con los pastores, y hace 10 años eran 100.000 las cabezas de ganado que pastaban en esa zona del Pirineo Navarro, ¿vale? Bajamos con 1.200 cabezas de ganado. Ese año ya solo quedaban 10.000 cabezas que subieran a los pastos de verano en el Pirineo. ¿Cuáles son las consecuencias? Las consecuencias es que si se deja de pastar unos valles pirenaicos, en 8 o 10 años ese pasto se embastece y no hay animal que lo quiera comer. Entonces, como no se vaya manteniendo ese sistema de explotaciones ganaderas extensivas en el monte, con su correspondiente transhumancia de aprovechamiento de pastos, no vamos a conseguir nada. Cada vez vamos a tener los praus y los bosques más poblados de vegetación, dijéramos, incluso a veces alóctona. Sí, además eso. Esa es otra, las plantas invasivas. Pero las ciudades son construcciones artificiales. Ahora mismo el sentimiento de la mayoría de la gente hacia las ciudades es de rechazo. No quiere decir que dejen las ciudades, pero no se sienten a gusto. La ciudad ya no es el mito, el lugar maravilloso donde iba a encontrarse una vida mejor. Las ciudades son sitios horribles, sucios, asquerosos, malolientes, donde realmente, pues efectivamente, no se puede hacer ningún trabajo manual, pero ninguna actividad artesanal. Pero al mismo tiempo las ciudades están en decadencia, están muy en decadencia. Y en las épocas graves de crisis, de las sociedades entran en crisis, las ciudades se abandonan, ¿no? Yo pienso que este fenómeno de la retirada de la gente de las ciudades se ha empezado ya hace 10, 15, 20 años, ¿no? Al principio son muy pocas personas, unas docenas, pero ahora ya el desprestigio de las ciudades es de tal calibre que se puede producir un fenómeno de huida masiva de ellas,
a corto plazo, en el momento en que las condiciones económicas se vea que bueno, pues que allí los alimentos llegan con dificultad, que hay de desabastecimiento y tal. Eso por un lado. Luego está el fenómeno del bricolaje, esa palabrita creo que es francesa, que explica cómo se hacen trabajos artesanales en las ciudades, que es muy interesante. El bricolaje ahora es una actividad en parte frívola, me entretengo, ¿no? Pero se podría dar un salto de este componente lúdico a un componente útil, ¿no? La gente lo hace en el garaje de su casa o en algún localcito que tengan por las ciudades, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Pues que el futuro es impredecible. Ya no se puede pensar como hace 20 años que el futuro es simplemente la continuación del presente. A 20 años vista no sabemos lo que va a pasar. Pueden pasar cosas muy graves y hay mejor tener preparadas diversas posibilidades. Y una de ellas es quien pueda, pues, y se dedique a aprender oficios, a ponerlos en marcha, a convertir el bricolaje en una forma de producción en las ciudades de bienes básicos. ¿Por qué quizá eso sea necesario, ¿no? Igual que tenemos el fenómeno de los huertos urbanos, también muy frivolizado. Yo he visitado muchos huertos urbanos y observo siempre con disgusto que, salvo 2 o 3 casos, pues es frívolo, ¿no? Pero luego hay gente que no. Visité un huerto en el centro de Barcelona casi que estaba muy bien llevado, con un sentido de producir bienes comestibles para la gente de la zona. Entonces esto se irá generalizando y con ello se irá generalizando otra forma de hacer el trabajo, más humana, más creativa, porque el trabajo no es solamente la manera como los seres humanos producen bienes, sino la manera como los seres humanos se hacen mejores a sí mismos, se producen a sí mismos. Pero no todos los trabajos valen. El trabajo tecnificado no vale. La agricultura maquinizada es un horror. Subirse en el tractor con el GPS, con el ordenador y tal, y dar vueltas y vueltas allí, 600 hectáreas, como hacen los cerealistas castellanos, a los que conozco mejor, pues es que eso no lo quiere nadie, ¿no? Porque, claro, se ha deshumanizado el trabajo. ¿Y qué sucede? Que la gente no quiere trabajar. La situación de disgusto en los trabajos es creciente. Eso no sucedía con la artesanía. La anécdota que tú has contado de esta señora aquejada por Alzheimer, que cuando le ponen un vídeo tuyo ya revive, es porque aquel trabajo era la esencia de su vida y la hacía volver a vivir, ¿no? Y eso, para mucha gente joven que encuentra que los trabajos actuales son sencillamente horrorosos, por no llamarles algo peor, que es homicidas, criminales, matan a la gente. Ahora hay un libro escrito hace 4 años de un autor inglés que lo dice, ¿no? Que dice cómo la gente está muriendo en los trabajos porque son insoportables, por infartos, por ictus, ¿no? Pues entonces podemos ver con esperanza que los vídeos de Eugenio y otros libros sobre artesanía y oficios y tal puedan ser vividos no como algo del pasado, sino al mismo tiempo como algo del futuro, ¿no? Algo que pueda ser utilizado en un futuro. En el campo, en los pueblos pequeños, sí, pero también en las ciudades, ¿no? En las ciudades, ¿por qué no? La gente, si tiene en su garaje un lugar para hacer trabajo, yo le animo a que dé un salto adelante y considere que puede hacer bienes útiles, bienes para sí y bienes para la comunidad, para no tenerlo que comprar todo. Esto significaría para las multinacionales capitalistas, que lo han destruido todo, absolutamente todo, ¿no? Es horrible. Yo puedo contar anécdotas de gente que tenía huertos en pueblos pequeños y cuando fallecieron sus hijos no los quisieron llevar, ¿no? Porque les han acostumbrado a que todo se compra en el supermercado. Vale, bien, pero ¿y si un día el supermercado está semivacío? Como ya hemos visto en algún caso cuando lo del COVID-19, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer, no? Entonces, yo quiero abrir un poco la mente de la gente que nos escuche para que vean las diversas posibilidades que hay en un momento que es como de bifurcación, ¿no? Ahora vivimos una situación de bifurcación, que quiere decir, se puede ir para allá, pero también para allá y también para allá, ¿no? Y entonces todos nos situemos en donde tenemos que estar, ¿no? Que es una voluntad de supervivencia que hoy, por desgracia, no existe porque a la gente se la ha acostumbrado a que se lo den todo hecho. La artesanía era lo contrario, lo haces tú, no te lo dan hecho, lo aprendes a hacerlo. Y eso es una diferencia fundamental que forja el carácter de las personas. Esta semana he tenido precisamente una buena experiencia en un pueblo de Navarra, en Lumbier, ¿sí? El martes. Estuve grabando a un colchonero de 60 y algo años, que es esquilador, se dedica a esquila en Francia, viene a la parte de Navarra también, en fin, y vive en Lumbier. Y lo grabé
haciendo un colchón de lana, todo el proceso, desde escarmenar la lana a hacer el colchón. Y vinieron una pareja de un pueblo cercano, jóvenes, con una criatura que tendrá pues 4 o 5 años, que habían venido a vivir a un pueblo deshabitado, se habían rehabilitado una vivienda donde también hay otras familias también de jóvenes que han ido al pueblo, y en un momento de descanso, mientras hacía el colchón, fuimos a ver lo que ellos se dedicaban, y se dedicaban a utilizar la lana para hacer fieltro, y con ese fieltro hacían una serie de objetos. Yo me compré unas zapatillas de andar por casa en invierno que calientan de maravilla, hacían el abrigo con fieltro, hacían hasta envoltura de jabones para frotarse, en fin, hacían una serie de elementos y luego van por las ferias. Quiero decirte que, bueno, y estaban aprendiendo con el colchonero a hacer colchones, es decir, lo que querían era recuperar todo el proceso de la lana, desde extraerla de la oveja hasta luego elaborar 1000 productos que se pueden hacer con ello y se pueden vender. Lógicamente, ese producto es más caro. ¿Pero por qué es más caro? Claro, los chinos, unas zapatillas, tú vas a un chino y te cuestan 8 euros un par de zapatillas de andar por casa. Estas me costaron 35, pero yo sé que son de lana virgen y que encima me abrigan. Es difícil el tema de volver a los pueblos, hace falta mucha voluntad y mucho sacrificio, porque ir a vivir a un pueblo medio deshabitado, donde, en fin, es muy bueno también que la gente joven vaya a los pueblos por una cosa más, no solamente por su propio egoísmo, dijéramos, o por su propia satisfacción personal, sino porque estaría haciendo una muy buena labor social en estos pueblos donde apenas viven, ¿qué te digo? 20 personas y todas superan los 70 o 75 años de edad. Entonces, por lo menos, llega una persona joven que tiene un coche y en un momento de urgencia pues puede llevar a la abuelita al centro de salud, etcétera. Que eso también lo he visto yo en algunos pueblos pequeños de España. Sí. Es decir, es una doble función. El que vaya gente joven a los pueblos ya no digo a los deshabitados, que sería difícil rehabilitar viviendas, pero sí a estos pueblos ya pequeñitos que tienen pocos servicios, pero ellos aportan socialmente algo importante. Eso yo creo que es muy de valorar. Y hasta se debería subvencionar. Cuidado. No, pues, claro, todo lo que es subvencionado se degrada. La gente tiene que hacer las cosas por su propio esfuerzo. Ahí no coincido contigo. Pero hay que despertar del sueño enfermizo de la modernidad, de la creencia que ya hemos dado el salto a una situación económica irreversible. Los verdaderos entendidos de los modelos productivos actuales, sobre todo en la industria, insisten continuamente en la ineficiencia de la industria actual, en la manera como la industria destruye a los trabajadores, el ciclo de consumo de la industria de sus trabajadores, es decir, el momento en que estos trabajadores ya quedan destrozados por los ritmos infernales de trabajo y las condiciones, cada día es más corto. Si hasta hace 30 años eran 40 años, ahora estamos ya en 30 años. Es decir, en 30 años un trabajador industrial ha sido consumido por el trabajo. Es decir, ya pero le alargan la jubilación. Claro, sí, vale. Pero claro, entonces eso significa que ya el sistema actual, el sistema capitalista actual se está viniendo abajo muy suavemente, muy lentamente. Y esa fantasía de que esto es irreversible, de que nunca íbamos a volver a una supuesta pobreza que nunca existió, claro, comparativamente ahora la gente es mucho más pobre porque solo hay que ver los pisos en que viven, que son puras basuras, paredes de cartón, en fin, yo a veces me pregunto cómo la gente aguanta vivir en pisos tan deplorables, tan lamentables, tan feos y tan ineficientes, ¿no? Entonces, la vuelta a los oficios, la búsqueda de algún sistema de oficios puede ser útil, no digo yo que mañana, pero sí en los próximos años, en la medida en que estos procesos de degradación de las actividades productivas son crecientes. Hay mucha gente joven que dice, bueno, a mí me gustaría participar en un huerto, los huertos urbanos o huertos rurales, está bien, pero no hay que olvidar la artesanía. Yo insisto mucho en la artesanía, aprender a hacer algo con las propias manos, algo que sea útil, algo con lo que uno se siente identificado y que luego pueda servir para
cubrir una necesidad, ¿no? Eso se puede hacer también incluso en las casas de las ciudades, en los pisos. Si se tiene una habitación, pues se puede intentar alguna actividad que no solamente sean las del pasado, sino alguna actividad nueva relacionada, pues, ¿qué voy a decir yo?, con motores, con la informática, todo esto, porque inevitablemente se va a esa situación. Tú antes has dicho lo de los chinos, pero hace 5 días o 6 solo, la Unión Europea emitió un comunicado por Josep Borrell, que es el encargado de la cosa, diciendo que la Unión Europea va a entrar en fuerte conflicto económico con China, ¿no? Hay un conflicto mundial hoy entre las superpotencias. Supongamos que a los productos chinos, estos tan baratitos, le ponen un arancel de introducción en la Unión Europea del 50%. ¿No? Entonces, claro, ya no serían tan baratos, ¿no? En una situación como la actual, además, en que todos los ejércitos del Pacífico están haciendo maniobras, Estados Unidos amenaza a China, China se vale de Corea del Norte para amenazar a Estados Unidos, y todo el lío que se ha montado y que va a ir a más, entonces puede resultar que todo este periodo de todo lo compramos en los chinos, porque aunque es basura y muy barato, es pues es muy barato, ¿no? Pero es basura lo que compramos allí. Pues no sea así. Entonces haya que acudir pues a lo que tú decías antes, porque hay que tener en cuenta que si tú pagaste por unas zapatillas 35 euros, me parece que has dicho, ¿no? Es porque ya no hay nadie que las fabrique y entonces no hay suficiente oferta de eso. Es decir, si en vez de haber una docena de personas en todo el país que hagan eso, hubiera 10.000 personas, el precio de las zapatillas bajaría considerablemente, es lógico, ¿no? Que el problema de la artesanía también está ligado a la oferta y la demanda, ¿no? Entonces, todo esto hay que verlo con perspectiva de futuro y es ahí donde yo quería, pues, recomendar sobre todo a la gente joven, ¿no?, que vea tus vídeos con voluntad de aprendizaje, viendo en ellos no solo algo del pasado, sino sobre todo y principalmente algo del futuro. Puede ser que muchas de las cosas que hay ahí, pues, sean útiles en el futuro, porque, claro, va a haber cambios muy graves. La estabilidad actual de la sociedad no se va a mantener mucho tiempo. Imaginaos que hay un conflicto fuerte con China, que todo esto empieza primero por un enfrentamiento económico. Es decir, yo no te compro tus productos a ti porque tú no me los compras a mí y entonces ponemos barreras arancelarias, no permitimos la entrada, reducimos y tal, ¿no? Que esto, pues, incluso por lo que yo sé, muchos comerciantes chinos que tienen tiendas aquí están ya pensando en volver a su país porque ven venirse encima una situación que no pueden controlar, porque ellos son solo un agente de base que vino aquí a Europa en determinadas condiciones hace 20 años, 25, y ahora quizá algunos ya hay un movimiento de retirada a China de los que vinieron, ¿eh? Se están yendo algunos, todavía pocos, pero están cerrando tiendas. Bueno, y estas son las condiciones en las que hay que entender pues todos estos oficios. Hay una cuestión que te quería preguntar, Eugenio. Yo no lo he visto, pero ¿tienes alguno también sobre ferrerías, sobre producción de hierro? Sí tienes. Vamos a ver, tengo importante, o sea, sobre ferrerías grabé hace ya muchos años el de la ferrería de Mirandaola, que todavía no hacían la exhibición que hacen ahora, pero entonces la hicieron para que grabáramos todo ese proceso en Mirandaola. Y luego, muy importante, todo el proceso de la fundición de Aberli aquí en Zaragoza. Aberli era una de las fundiciones más importantes que había desde el siglo de mediados del XIX, se fundó allí y ahí recogí todo el proceso, desde la fabricación de los modelos de madera, la fabricación de los moldes, todo el proceso de fundición, las figuras que fundían, etcétera, etcétera. Desgraciadamente, y dado que lo que hoy día vale es en la especulación con los terrenos, pues todos esos terrenos de esa gran fábrica que podía haberse convertido perfectamente en un museo vivo, siempre que, ya, por supuesto, ya el propio Ayuntamiento de Zaragoza en su momento, cuando tuvo que encargar unas jardineras y unas farolas, se encargó a otro sitio. Pero bien, podían haber mantenido un museo vivo. Bueno, pues todo eso se ha tirado todo y se ha convertido en edificios. Hace 20 años era una fábrica que estaba en funcionamiento, una fundición que estaba en funcionamiento. Y todo eso se pierde. Lo que se ha hecho con esas cosas es terrible, ¿eh? Claro. Todo lo que se ha destruido, porque también lo que se destruye es lo que ya no puede aprenderse de ello.
porque mientras yo estuviera allí podía ir la gente, podía ver cómo se hacía, podía pensar si eso puede tener alguna utilidad hoy o no, ¿no? Todo eso se ha hecho un proceso de destrucción total, ¿no? Como la primera que citas es una que está en Guipúzcoa, una ferrería que está en Guipúzcoa, ¿no? Sí. Sí, estuve yo hace 3 años visitándola, sí, había allí bastante gente mirando, ¿no? Y bueno, pues es una ferrería, había muchas, no solamente en el País Vasco, ¿eh? En la zona de Cantabria y Asturias también había algunas, los martinetes que se llamaban, precisamente he estado visitando casi todos ellos, luego estaban las ferrerías, las forjas catalanas también, en algunos lugares. La Farga catalana. Las Fargas se están rehabilitando, reconstruyendo simplemente pues como museos para que la gente conozca esos procesos. Y precisamente yo ahora estoy investigando un martinete, un edificio de martinete de fundición de cobre y de hacer calderos que había aquí en un pueblecito al lado de Huesca, que la gente lo desconoce e incluso los propios habitantes del pueblo desconocían esa existencia. Es un edificio impresionante y había una gran producción aquí de cobre y de fabricación de calderos. En fin, es una historia muy larga. Sí que estoy investigando. Aquí en la zona centro está el martinete de Navafría, que todavía hacen alguna exhibición. Lo grabé hace muchos años en Navafría, sí, señor. Sí, el de Navafría, que bueno, además, es impresionante. La potencia del agua. Claro. La gente que cree que los sistemas antiguos eran ineficientes, en el martinete se ve la fuerza, ¿no? Como tienen así en alto el gran depósito de agua, ¿no? La alberca, y luego cae el agua, es impresionante. Tiembla el suelo cuando se pone en marcha. Y el conjunto y el de Teixois, en Asturias también, otro centro importantísimo también. Ese no lo he visto. Sí, es impresionante. El de Compludo, en León, ¿verdad? En el Bierzo. Ese lo iban a restaurar, decían. Leí una vez que lo iban a restaurar, todavía no lo sé si lo han restaurado, sí. Dicen que se remonta al siglo V, quizá la primera versión. Sí, muchísimo. Pudiera ser. Entonces, todo esto, claro, no solamente es un sistema productivo eficiente, sino un modo de hacer el trabajo realmente humano, cooperativo, comunal, porque muchos de estos eran comunales. Antes del proceso de desamortización eran bienes concejiles, bienes, ¿no? Hay un estudio sobre el comunal en la provincia de Navarra donde no solamente dice qué tierras fueron privatizadas, sino también que de esta, digamos, utillaje industrial del mundo premoderno fue también privatizado y vendido, ¿no? Desde pues fraguas, herrerías y tal. ¿Y tienes alguno, tengo yo mucha curiosidad de esto, sobre la Sierra de Agua? Hombre, claro, sí, sí, pero no. Los batanes sí, las sierras de agua no llegué a grabarlas porque ya no existían. Creo que no, ahora estoy pensando, pero me parece que no. Sierras de agua no, batanes sí, batanes mucho. Pero sierras de agua. Soria. Ah, bueno, sí. Sí. Claro que tengo, sí, en Viescas concretamente, a un pueblo de aquí de Huesca, sí, el funcionamiento de la sierra de agua lo grabamos completo, sí. Bueno, ya. Joder, pues, perdón, que es que se me va. No sé si y en Quintana de la Sierra. Y en claro, Quintana de la Sierra. Y allí ha estado en funcionamiento hasta los años 50 del siglo pasado. Y es un sistema muy eficaz que no contamina, porque todo es un sistema hidráulico que se mueve con el agua, entonces se pone el movimiento vertical de la cuchilla, de la sierra, y el tronco cae sobre ella y se hace tabla, ¿no? Muy bonito, pero en una sociedad como la nuestra actualmente no sería rentable, porque una tabla valdría 6 veces más que una tabla hecha en una fábrica ya industrial con electricidad. Bueno, habría que estudiar cómo se manipularon los precios de todo para hundir eso, porque, claro, un estudio económico de todo eso, cómo cambian los precios, de qué manera, ¿no? El sistema del dumping, es decir, cómo las instituciones estatales financian para hundir todo eso, lo que es industrial, ¿no? Durante un tiempo lo financian, hay que cerrar y luego ya pues se dejan que los precios suban, ¿no? Porque ahora daros cuenta que esta sociedad es perfecta y maravillosa y bla, 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 incorpora la ciencia a la producción, pero el 25% de la gente en nuestro país está por debajo del nivel de pobreza, ¿no? Entonces vamos a ver cómo nos explican este asunto, y hay otro 25% está justo en el límite, ¿no? Es decir, que sale adelante en unas condiciones muy precarias, ¿no? Entonces esto hay que, los entusiastas de la tecnología y de la modernidad deberían explicar
por qué el 50% de la población del país, que son 24 millones de habitantes, o sea, 24 millones de habitantes, pues viven en unas condiciones económicas tan precarias en lo que se supone que es una sociedad tecnológica maravillosa. Había que hablar también por qué se está haciendo la informatización de todo, ¿no? La digitalización, si eso realmente es un incremento de la productividad del trabajo o es otra cosa, ¿no? Pero bueno, esto nos llevaría ya demasiado lejos y hoy aquí estamos para celebrar y recomendar la obra de Eugenio para que, sobre todo entre la gente joven, para que se vea, se estudie, se aplique, ¿no? Y ya pues ya os dejo la palabra, sobre todo a ti, Eugenio, pues si quieres poner el colofón a este diálogo, pues adelante. Y tú también, José María. Muy bien, bueno, pues yo simplemente pues agradecerte que hayas contado conmigo para este tema, que si algo hay ahora es la posibilidad de ver todos esos documentales poco a poco. Están ya en YouTube, en mi canal, a nombre de Eugenio Monesma. Luego está también en Facebook, reducidos a 10 minutos. En TikTok también reducidos a 3, como una especie de pequeños spots. En fin, simplemente que si para algo sirven las tecnologías actuales, no es precisamente para volver al campo, sino para tener ahí muchos más medios de difusión y a la vez de distracción y entretenimiento, con que espero que si los ven les sirvan de lección y se animen a hacerse artesanos. Claro que sí, eso es, se animen a hacerse artesanos, nuevos artesanos. Muy bien, pues nada, José María, si quieres decir algo como despedida. Bueno, pues me hubiera gustado, hilando con todo lo anterior, pero bueno, es más de lo mismo, con un tono esperanzador, por supuesto, incidir en que en este camino que llevamos como sociedad tan como es, ¿no? La cosa, y que lo estamos padeciendo ya en nuestras carnes, en nuestras mentes, en nuestras almas, pero sin ser víctimas a la vez, ¿no? Sin victimismos, sin ponernos a llorar, sino al revés, eso, con alegría y entusiasmo. Está muy bien todo el tema de reutilizar y sobre todo de los recursos que se van agotando, que no son renovables y menos a este ritmo tan frenético de nuestra sociedad. En general los minerales, me refiero. Entonces es fundamental recuperar oficios ligados al empleo de metales. También de los plásticos, que esta sociedad está atiborrada de plástico. O sea, nos va a hacer falta no solo el empleo de las fibras naturales, de los recursos naturales, sino los recursos que albergan las ciudades y los vertederos en el futuro, a lo mejor, en una sociedad mucho más extremada a su supervivencia, hará falta emplear todo lo que, como ya pasó, en las gentes del campo, pues era muy de arreglar las cosas antes que ponerse con una nueva, un cántaro grapado. Tú conocerás muy bien todo ese mundo, Eugenio. Habrás visto muchos. Hace 2 meses grabé el alambrado de un puchero. Sí, qué bien. Y entonces todo esto es como para redundar en que va a hacer falta creatividad. La juventud está ansiosa de ser más libre y más creativa. Por más que nos parezca que están adocenados, que lo están en general, pero en cuanto se propicie que tengan creatividad, pues les tiene que encantar hacer cosas con sus manos también. Luego recordar lo de arte sano, es un sano arte, las artesanías y muchos oficios, ganarse la vida con nuestras manos y nuestra mente y en compañía, mucho mejor, por supuesto. Y las nuevas tecnologías, pues ahí están para tratar de hacer un buen uso de ellas al máximo, aunque sabemos que tienen muchas raíces o han sido paridas, por así decirlo, por mentes que no son tan, digamos, tan humanas, en el buen sentido de la palabra humanidad,
pero podemos utilizarlas lo mejor posible. También para eso, para ver vídeos en YouTube de los oficios tradicionales. Y bueno, un agradecimiento muy grande por toda tu obra, que no da tiempo a conocerla, como tampoco da tiempo a conocer la obra de Félix, pero ahí están y son para mí muy enriquecedoras y para mucha gente. Y seguro que a medida que las vayan descubriendo más personas, también encontrarán pues unas referencias impagables. Muchas gracias. Pues gracias. Bueno, pues nada, cuando tengamos montado el vídeo ya os lo mando, ¿eh? Muy bien. Y en principio lo pondremos en mi canal de YouTube, podréis poner un enlace, ¿no? Tú sobre todo, Eugenio, pues. Y ya pues seguimos en contacto y seguiremos estudiando todos estos asuntos y sobre todo dirigido a la juventud, como tú antes has dicho, Eugenio, que eso es muy esperanzador, ¿no? Que esto no se pierda del todo, no sea algo que fue, sino algo más bien que será. Pues nada, muchos saludos a todos, a los dos, hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.